El miércoles vamos a revisar desarrollo en la temprana infancia. El sábado 25 de abril vamos a conversar sobre el modelo ecológico. El lunes 27 de abril vamos a comenzar con Jean Piaget, ¿sí? Para revisar las etapas cognitivas del desarrollo. Después el miércoles 29 de abril, una segunda patita de Jean Piaget, porque es un autor que es muy conocido en lo que es la psicología del desarrollo. El sábado 2 de mayo hay un receso universitario que tengo la impresión que es por el 1 de mayo. El lunes 4 de mayo tenemos una clase de Lev Vygotsky, que yo creo que les va a interesar mucho, que él es un estudioso del desarrollo del lenguaje, de la función de la representación y particularmente el aprendizaje. Y hay como el aprendizaje vicario, por ejemplo, un concepto que acuñó Vygotsky, que hasta el día de hoy se ocupa. El miércoles 6 de mayo vamos a revisar la teoría del apego. Yo creo que todos han escuchado que el apego, ¿verdad? ¿Les suena? Sí, tienes razón. Ya, gracias. El apego, ¿sí? Bueno, de hecho, todo el programa Chile Crece Contigo, sus bases están muy tomadas desde lo que es el paradigma, de lo que es el marco conceptual del apego, ¿sí? Así que el sábado 9 de mayo nos vamos a lanzar más en profundidad lo que son los modelos internos de trabajo y los tipos de apego, que en su práctica les va a servir mucho, ¿sí? En términos de intervenciones terapéuticas. El lunes 11 de mayo vamos a revisar el desarrollo moral. El miércoles 13 de mayo vamos a revisar la teoría del desarrollo social. Y ya el sábado 16 de mayo tienen su examen. Y aquí yo necesito, a propósito de una compañera que nos comentó al comienzo, el tema de las evaluaciones. Se los voy a poner acá. Y les subí al aula, pero como no pueden acceder, se los subí al Dropbox. Hay una pauta del informe de un análisis de un personaje de una película. Desde ya se pueden meter al Dropbox y descargar en qué consiste ese análisis. La idea es que se entregue en forma grupal, ¿ya? Entonces es importante que quizás entre esta, la próxima o el sábado se vayan conociendo un poquito más, ¿verdad? Que vayan armando grupos, ¿sí? Y después el examen final está para el sábado 16 de mayo. ¿Sí? Que equivale a un 60%. Ahí me equivoqué, perdón. Es 40-60. ¿Ya? Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Dígame. Mira, el examen final es online, ¿cierto? Igual. Les voy a mandar un trabajo y me lo tienen que entregar. ¿Mm? Ya, ok. Entonces, justamente como es sábado, van a tener toda la mañana para hacer el examen. Ya, ok. ¿Ya? Y más que preguntas sobre conceptos, yo les voy a preguntar más que nada que realicen análisis con toda la materia que tenemos. ¿Sí? Vale. Entonces, esta primera parte la voy a hacer bien cortita, ¿sí? Para que la próxima semana, perdón, para que el miércoles ya entremos de lleno con desarrollo en la temprana infancia, ¿sí? Les voy a pedir que mientras yo esté hablando tengan los audios en silencio, ¿sí? Y que después, y si tienen una pregunta, lo activan, ¿ya? Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta respecto a la evaluación? Está todo claro, profesora. Ya, súper. De todas formas, ustedes pueden revisarlo esta semanita, en la pauta del informe de análisis, y el sábado podemos conversar, nos dedicamos unos 15, 20 minutos a conversar todas las dudas que tengan. ¿Les parece? Sí, Gracias. sí, no hay problema, gracias. Que no hay problema. Súper. Sí, profe, no hay problema. Comentarles que ¿a qué le llamamos psicología del desarrollo? ¿Sí?
ahí si ven la imagen, ¿verdad? Bueno, todos nacemos, somos bebés, vamos creciendo, ¿verdad? Y es interesante porque el desarrollo implica un montón de funciones distintas. ¿M? Por ejemplo, uno va desarrollando el habla, va desarrollando lo psicomotor, va desarrollando el área afectiva, ¿sí? Y también comentarles que hay ciertas etapas y que ustedes ya las conocen. ¿M? Entonces hablamos de, por ejemplo, primera infancia, hablamos de niñez, hablamos de adolescencia, ¿m? Hablamos de adultez temprana, después ya adultez propiamente tal, hasta la adultez mayor, ¿sí? Em, Como tip, es muy bueno no decir abuelo ni cosas así, sino adulto mayor, ¿ya? Em, la psicología del desarrollo también se denomina psicología evolutiva, es una disciplina científica que está orientada a hablar sobre las regularidades que se producen en el proceso del desarrollo psicológico del ser humano, ¿sí? En distintas etapas de su ciclo vital. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, la vivencia o el malestar que pueda tener un adolescente puede ser muy distinta a la de alguien adulto, ¿verdad? Los problemas que tenemos los adultos son muy distintos a los que teníamos cuando éramos adolescentes o cuando éramos niños. ¿M? Hay ciertas expectativas sociales también respecto a cierto rango etario. ¿M? O a cierta etapa en la cual uno está atravesando. Entonces no es raro encontrarnos con, por ejemplo, que alguien dice, adulto, hoy que se comporta como adolescente, ¿verdad? Que se comporta como niño. Eso también es interesante porque hay ciertas conductas que para nosotros van a ser muy normales cuando son niños o niñas. Por ejemplo, un berrinche, ¿verdad? Un llanto, ¡guau! ¿Sí? Eso puede ser muy normal, quizás cuando se tiene 4 o 5 años, pero si lo hace una persona que tiene, no sé, pues 45, ¿verdad? Va a ser algo que nos llame la atención al menos. ¿M? Cuando digo que nos llama la atención, no quiero decir, no quiero caer en el campo de la psicopatología propiamente tal, ¿sí? Sino más bien reforzar la idea de que hay cierta expectativa acorde a las etapas que atravesamos las personas. ¿M? La misma experiencia de la paternidad y la maternidad, ¿verdad? Cuando uno es padre o madre de un bebecito chico, uno está 24/7, ¿sí? Y también se espera que los padres no estén 24/7 cuando es adolescente. ¿M? Entonces vamos a ver que son como pegas por distintos lados. ¿M? También, por ejemplo, con los estilos de crianza, con el manejo de límites, ¿verdad? En los adolescentes, por ejemplo, vamos a encontrar que hay distintos tipos de límites, un límite más autoritario, otro más laissez-faire, ¿sí? Eso es como en forma concisa que es la psicología del desarrollo, son las regularidades, ¿m? De ciertas etapas de la vida que cursan las personas. ¿Por qué esto nos interesa en la carrera de técnico en rehabilitación de drogas? Porque como ustedes saben, no es lo mismo, por ejemplo, un consumo problemático en la adolescencia, por ejemplo, un consumo problemático en la adultez. Más adelante, a lo largo de la carrera, también van a ir viendo los distintos tipos de consumo, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente hay un pic de consumo, a propósito también del coronavirus, ¿sí? De benzodiazepina, ¿m? Todo lo que es clonazepam, clotazepam, lorazepam, hay mucho trastorno al sueño, por ejemplo, hoy, ¿m? Insomnio. Entonces vemos bueno, también es importante ahí van a tener otros ramos donde van a problematizar la noción de que es una adicción, de que es la dependencia, ¿m? Pero importante conocer que tiene ciertos efectos, ciertos impactos dependiendo también de la etapa en la que se encuentre. Y por ello, ¿verdad? Si ustedes van a la guía clínica del GES de alcohol y droga, se encuentra que es para menores de 18 años. ¿M? Tiene un fundamento, tiene una justificación. El GES cubre para menores de 18 años. Todos sabemos lo que es el GES, ¿verdad? Disculpa, yo me gustaría que me desglosaras el GES. Perfecto. Mira, el GES son las garantías explícitas en salud, las cuales están vinculadas al auge, ¿sí?
Entonces hay patologías GES. Bueno, el GES comenzó desde el año 2005 en el gobierno del presidente Ricardo Lago, y se han ido incorporando progresivamente otras patologías. De hecho, hace poco, el año pasado, se incorporaron 4, y una de ellas corresponde a salud mental, que tiene que ver con las demencias. Pero históricamente hubieron 4 de las patologías GES vinculadas a salud mental. Una de ellas es esquizofrenia, la otra es bipolaridad, la otra es depresión y la otra es alcohol y droga. Si quieren, les puedo subir eso también al Dropbox, la guía clínica del GES de alcohol y droga. Sería bueno. Súper. En esa guía clínica se explicita la justificación de por qué sería para menores de 18 años. Bueno, el ciclo vital tiene un énfasis primordial sobre los procesos evolutivos que van a adquirir importancia en el contexto del curso de la vida. Esto es re importante, que la edad cronológica no es una variable organizadora primordial del desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? La edad cronológica es la edad que tenemos todos, 30, 40, 50, ¿sí? Pero cuando se habla de etapas, la verdad es que esa etapa, al menos desde la psicología, no van a estar tan marcadas por la edad, sino más bien por un cúmulo de variables. Entre ellas variables sociales, bueno, también variables como vinculadas a la madurez, no sé, a la madurez cognitiva, ¿sí? Vinculada a las capacidades de socialización, vinculada, bueno, así al lenguaje. Entonces, eso es importante primero conocer del ciclo vital, que la edad cronológica en sí misma no va a organizar la etapa, pero es una variable que es importante. No lo organiza, pero es relevante. Entonces, el ciclo vital se va a centrar en la comprensión de la evolución de las estructuras y procesos psicológicos a lo largo de toda la vida. Yo les quiero preguntar a ustedes, por ejemplo, ¿qué creen que es particular, que es característico de un adulto mayor? ¿Qué esperaríamos nosotros que estuviese viviendo esa persona? ¿Puedo hablarte, cierto? Sí, pues. Ya, mira, a mi parecer, o a mi punto de vista, siento que un adulto pasa por diferentes procesos de la vida, donde cada cierto tiempo se le van cambiando sus pensamientos, o ya no va a querer hacer lo mismo que necesita alguien de 20 años, de 40 años o de 60 años. Siento que por ahí puede ir variando. Pero, por ejemplo, en el adulto mayor, ¿qué será característico de las vivencias, de la etapa de la adultez mayor? A mi parecer, y lo que está pasando hoy en día es que el adulto mayor se mete a un plan de poblacional, a lo mejor para salir con más adultos mayores, para convivir, o no sé, algo tranquilo. Ya no se mezcla con diferentes personas de edad más corta. Claro. Entonces, un hito significativo del adulto mayor podría ser que uno espera en Disfrutar el la ideal vida. que esté, exacto, que esté jubilado. Sí. Descansar. En el ideal, estamos pensando en el ideal, porque la realidad nos muestra otro escenario, ¿sí? Pero el ideal es que estuviese jubilado. Esperamos que tenga quizá algunas enfermedades crónicas, que se vincule al sistema sanitario, ¿verdad? Al CEFAM. Esperamos que cuente Disfrutar con de la un... familia. ¿Cómo? Disfrutar de la familia, descansar. Claro, ¿verdad? Como descansar, disfrutar de la familia, pero también hay algunos conflictos que se pueden presentar en los adultos mayores. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser? Las enfermedades. Las Las enfermedades, enfermedades crónicas. exacto. ¿Qué más? La La falta soledad, de yo ganas creo. de vivir. Angélica, ¿Sí? ¿qué había dicho usted? La soledad, ausencia Perfecto, de familia, digamos, de Eh, muy círculo bien, cercano. muy bien. Los adultos mayores
es muy probable que puedan tener experiencias de soledad, ya sea porque, no sé, pues el trabajo igual brinda que uno esté siempre con personas, ¿verdad? O también, no sé, pues, por ejemplo, si tenía una cónyuge o eventualmente un fallecimiento del cónyuge, ¿sí? Por eso es muy importante algo que hablamos harto que tiene que ver con la red de apoyo. ¿M? Y de ahí lo que decía el compañero Roberto no sé, pues de la asistencia a club de adultos mayores, ¿verdad? Los programas que tiene el Senama. ¿M? ¿Sí? Y también se enfrentan en términos psicológicos a otra variable. ¿Cuál creen ustedes? Además de la soledad. Desgastes físicos, desgastes emocionales. Ajá. Depresión. A la La rutina. falta de recursos, ¿Falta de qué? falta de recursos o exceso. Claro, esa sería como una variable psicosocial, que de hecho puede estar presente en cualquier etapa del ciclo vital. ¿Mm? Ok, A otra cosa que se pueden gracias. enfrentar los adultos mayores a la idea de la muerte. Es un pensamiento constante eso de la muerte, incluso uno que es joven. Mm. Claro, porque los jóvenes pueden pensar en la muerte, ¿verdad? De hecho, los niños eh, sienten un shock cuando ya tipín 6 7 años que se forma el pensamiento simbólico logran representar la muerte. Es bien chocante representarla. ¿M? Pero quiera o no, a los adultos mayores lo interpela de otro modo, como una posibilidad más cercana. ¿M? Bueno, quizá ahora en estos contextos de coronavirus nos interpela un poquito más a todos nosotros también. ¿M? Te hago una consulta. Dígame, Roberto. Varía la edad del subconsciente. O sea, mira, si un adulto mayor, el subconsciente del adulto mayor tiende a tener más miedo a la muerte que el de la persona de 20 a 30 años, ¿cierto? Mira, más que yo no te podría decir, ponte tú, que todos los adultos mayores le tienen miedo a la muerte o que o que todos están solos, sino que son como temáticas que se ponen en juego en esta etapa del ciclo vital. ¿Cachai? Como un adulto mayor, ponte tú, puede estar súper acompañado, no sé, de su pareja, quizás de su familia, quizás del club, ¿verdad? Pero como tanto la soledad como la idea de la muerte son temáticas que aparecen en ese ciclo vital, como por ejemplo en la adolescencia aparece la necesidad de inclusión grupal versus exclusión, ¿cachai? Del grupo de pares. Son como temáticas que son como muy características y muy propias de cada ciclo vital, ¿cachai? Ah, ya. Vale, Por ok. ejemplo, Me quedo con eso. en la adultez media, ¿m? En la adultez media que es como está mucho esto del éxito, ¿verdad? Del estudiar, del trabajar. Son como temáticas que nos interpelan, estemos de acuerdo o no, aunque yo viva en un huerto, ¿cachai? Pero son temáticas que Sí. interpelan dependiendo de la etapa del ciclo vital en la cual tú estés. ¿Mm? Ah, ya. Vale. Sí. Vale. Entonces, no hay una variabilidad o un porcentaje de que pueda ser un adulto mayor con un pequeño o con un de 20 a 30 años. Puede ser neutra. Claro, claro. Es como una variable que te puede interpelar en el ciclo vital, pero que cada uno encuentra tal o cual forma de resolverla. Po. ¿Mm? Ya. Ok, muchas gracias. Sí. Ya, voy a volver al Power. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario? Ya, les voy a pedir que escuche algún. Los voy a silenciar, pero por favor, desactiven el silencio cuando quieran hablar, ¿ya? Sí. Ya. Entonces, ya.
La psicología del desarrollo abarca el estudio de diferentes etapas del desarrollo humano, ¿verdad? El primer año de vida, la edad temprana, lo preescolar, la edad escolar, adolescencia, juventud y adultez. ¿Mm? En este último caso se pueden establecer hasta 9, perdón, esto está mal. Se puede establecer entre el adulto medio y el adulto mayor, ¿sí? Es muy interesante porque siempre se habla como de tercera edad, pero desde la psicología del desarrollo pensamos que no es tercera edad, po, es como cuarta o quinta edad, ¿sí? Em, bueno, como sabemos, cada etapa del ciclo vital tiene como su componente único. ¿Mm? Quizás si bien, por ejemplo, las temáticas vinculadas a inclusión o exclusión respecto al grupo de pares quizás nos pueden afectar toda la vida, pero se ponen muy, muy en juego en la adolescencia, por ejemplo, o quizás la soledad, ¿verdad? La soledad quizás es algo que es un sentimiento con el cual, que nos puede aparecer, no sé, pues, a lo largo de todo el ciclo vital, pero donde más en juego se pone es la adultez mayor. ¿Mm? Es muy importante comentarles, estimada y estimado, que hay hitos, ¿sí? Que se esperan en la vida de un ser humano. Entonces, por ejemplo, hitos tales como en la primera infancia, no sé, el gateo, que camine, ¿verdad? Que diga sus primeras palabras, que pueda manipular objetos. Hay otros hitos que vamos encontrando en la edad preescolar, por ejemplo, que el niño o la niña ingrese al jardín infantil. Ya en la adolescencia o en la adultez esperamos, en la adultez, ¿verdad? Esperamos que la persona apele a cierta independencia. ¿Mm? Se espera que trabaje, se espera que tenga alguna ocupación, que no tenga que ser necesariamente trabajo, pero es una ocupación en particular. ¿Mm? Entonces, bueno, también en la etapa adulta encontramos que hay hitos que pueden ser muy significativos, por ejemplo, cambios de casa, cambios de trabajo, meterse a estudiar una carrera vespertina, ¿sí? Y es muy interesante cómo estas decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestro ciclo vital van afectando al otro subsistema. El mismo hecho, por ejemplo, de que ustedes estén acá escuchándome a las 8 o 10 de la noche, ¿verdad? Implica que hay otras cosas que tuvieron que dejar de lado, ¿m? Y que tiene cierto impacto también, ¿sí? Eh, y eso es re interesante, el cambiarse de una casa, el cambiarse de trabajo, todo eso son cosas que van teniendo cierto impacto y que van marcando hitos en la vida de las personas. ¿M? Entonces el día de mañana, cuando a ustedes les toque entrevistar, cuando les toque evaluar, es muy, muy relevante que ustedes puedan explorar los hitos significativos de las personas y se van a encontrar que, por ejemplo, no sé, po, hay un aumento del consumo, la frecuencia o la intensidad de tal o cual droga, por ejemplo, luego un quiebre amoroso, luego un quiebre, no sé, po, una separación conyugal. ¿M? A mí me pasa, al menos como psicóloga, no sé, pues cuando veo una crisis de pánico. Ya, crisis de pánico, ok, y tú empezás a localizar la crisis de pánico y tiene su inicio, pues no aparece de la nada, ¿sí? Ya sea porque, no sé, empezó una relación de pareja que es muy tormentosa, ya sea porque a nivel psicosocial, no sé, pues está en situación de llegada la persona y se angustia. ¿M? Entonces vamos viendo que todas las manifestaciones sintomáticas y conductuales de las personas van logrando responder a hitos significativos de su vida, po. No son gratuitos. ¿M? ¿Sí? De Entonces, hecho, cuénteme. lo que pasa es que yo trabajo en un centro de rehabilitación. ¿Ya? Ya, yo me cumplí un proceso aquí y todo lo que dijiste anteriormente se ve relevante cuando un usuario entra a cumplir un proceso, donde ya al poco tiempo empieza a sentirse sano o empieza a conversar mejor a base de que él quiera abandonar un tratamiento. No Ajá. sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito más. ¿Cómo te Ya, resuena el po, ciclo y vital? se le ven diferentes temperamentos a los compañeros aquí que realmente
les duele ¿cómo se le puede llamar? Desapego cuando se salen de sus pares o de sus familiares, de sus hijos. ¿Ya? Se puede llamar desapego, ¿cierto? Cuando están en un centro residencial, ¿verdad? Es exacto, cuando ya salen de sus casas y ya no tienen, o sea, ya no van a tener una conexión con sus familiares diariamente. Ahí se ve más como el apego emocional de las personas, cómo se quebranta eso. Ya empiezan a echar de menos, no sé, a sus hijos que a lo mejor no lo veían durante 2, 3, 4 años. Como que ahí empiezan a tomar noción de la enfermedad, más que nada. Oye, qué interesante lo que estás comentándonos, Roberto. En algún punto permite resignificar las relaciones que tenemos. ¿Mm? Cuando tomamos un Sí, poquito de distancia física, eso nos permite poder pensar, poder significar qué implicaba esa persona para nosotros. ¿Mm? sí, pues ¿Profesora? idealmente aquí Sí, ¿sí? ¿Javier? Sí, sí, con él. Respecto a lo que dice el compañero, bueno, yo también tuve un proceso de un año. También trabajé como terapeuta durante 4 meses. Y claro, lo que dice el compañero del desapego es real. O sea, los compañeros cuando llegan empiezan a valorar realmente a la familia, a los hijos, a echar de menos, ya en un caso de estar encerrado, ya Mm, ya por haber dejado ya, no sé, un tiempo, un par de semanas, un mes ya la droga. En cambio, cuando están afuera no hay interés, no hay un interés de por medio de la persona que está en consumo, que no valora lo que tiene al lado. Claro, entonces cuando entran en un proceso de inflación es donde empiezan a sentir realmente, o sea, la droga, en fin, nos congela los sentimientos y el dejarla empezamos nosotros a sentir, a echar de menos, empezar a valorar y a valorar desde lo más mínimo lo que es un centro de rehabilitación, como dice el compañero, que yo creo que él también lo vivió. ajá. Gracias, Javier. De hecho, yo tengo una opinión bien similar a ti. Yo creo que al menos uno terapéuticamente debiese pensar la función que tiene el consumo, más que mirarlo en una postura juiciosa. Nuestro rol como terapeuta es poder pensar qué función tiene, ¿sí? Y también un poquito ampliar lo que conocemos comúnmente como consumo, porque a mí me pasa algo re interesante. Yo trabajo en una unidad de hospitalización psiquiátrica. Y, por ejemplo, tenía un paciente, yo cuando le hablé de mis pacientes les juro por Dios que nunca doy nombre ni nada, ¿sí? Es como cuento viñetas nomás. Pero tenía un paciente que él tenía una adicción bien fuerte a la pasta base, ¿m? Y luego de algunas intervenciones, ¿verdad? Un proceso terapéutico lo deja y es muy interesante que ahora está muy adicto al azúcar. ¿M? Pero así te estoy contando cucharadas de azúcar, ¿cachai? O sea, reemplazó una adicción por otra. Exacto. Profe, Cuénteme. bueno, eso se le llama como en el tratamiento, como en un centro de rehabilitación, a lo que le podemos decir adicciones cruzadas, que Ajá, uno deja una adicción y la reemplaza por otra. Por exacto. ejemplo, en este caso del azúcar, se- será tan adictivo porque el consumir azúcar o cosas dulces o chocolate o una Coca-Cola, al contener alta azúcar tiene un alto nivel de dopamina y eso es Sí, lo que nos libera el cerebro al consumir algún tipo de sustancia. exacto. Entonces, el nivel que nosotros nos liberaba el cerebro al consumir algún tipo de sustancia se compara, aunque sea un poco, con lo que es el azúcar. Por ejemplo, en este caso yo llevo un mes después de mi proceso de rehabilitación, de un año también, Ujú. y también es como un tipo de adicción cruzada que tomo mucha bebida. Estoy como muy bueno para la Coca-Cola. Entonces, Sí, a eso Sí. se le llama adicciones cruzadas. ajá. También el Lo tema que también pasa, miren, a mí me pasa, bueno, yo no les conté al comienzo, yo tengo una formación psicoanalítica, ¿m? Lo cual me ayuda harto al momento de intervenir porque el psicoanálisis en sí es como bien poco juicioso y es una mirada más comprensiva.
Y si uno se pone a pensar bien qué relación, o sea, uno establece relaciones adictivas con muchas cosas. La adicción más que el objeto es el modo en que uno se vincula con algo, ¿m? Más que el objeto en sí. Entonces, perfectamente uno pudiese pensar adicciones, no sé, de hecho en el DSM, que si quieren también se los puedo subir, adicción a la cafeína. ¿Por qué no, por ejemplo, a las redes sociales? ¿Por qué no, por ejemplo, a una relación de pareja tóxica? ¿Sí? Sí. Entonces uno va viendo que más que la sustancia en sí, el modo en que se vincula la persona con la sustancia. ¿Mm? La ¿Sí? conducta. Ujú. Totalmente de acuerdo. Sí. La conducta. Entonces, Sí. bueno, Eso se llama conducta adictiva, ¿cierto? ¿cómo? Se Conducta llama adictiva. conducta adictiva. Ajá, ajá. Por lo que Ah, veo, lo escucho y al parecer tienen como un enfoque bien cognitivo-conductual, ¿verdad? Sí, claro. Pero a mí que me gusta el psicoanálisis, los voy a venir a desarmar un poquito por ahí, porque unas cosas son las conductas y otra cosa es el patrón conductual. ¿Mm? Y el patrón conductual, al menos del psicoanálisis, uno lo piensa como modos vinculares hacia las cosas. ¿Sí? Y también es importante, por ejemplo, a mí me ha pasado en el último tiempo que con el tema del coronavirus y todo, o sea, los pacientes han aumentado el consumo de benzodiazepinas, pero así, por 1000. ¿Mm? Entonces también hay ciertos factores que, como sociocontextuales, que también pueden interferir en el aumento de tal o cual sustancia. ¿Mm? De hecho, hay un estudio, bueno, que publicaron por ahí con el tema del coronavirus y los equipos de salud, los equipos médicos, que muchos médicos y otros funcionarios de la salud estaban pichicateándose para seguir funcionando. ¿Mm? Entonces ahí es muy importante pensar la función del consumo. ¿Mm? ¿Qué función Sí, tiene? se ve mucho lo que usted dijo recién de para seguir trabajando, seguir funcionando. Tengo mucho gente que conozco que trabaja en el área de salud y tienen que hacer doble turno. Y claro, ahí ocupan medicamentos o cualquier sustancia que les pueda dar una especie de energía, por decirlo así. Exactamente. Sí, tal cual. Ujú. Profesora, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? La que usted quiera, Gabriela. Sí, Gabriela. Delante mencionó el aprendizaje vicario que es por observación. Muy bien. En el caso del consumo de drogas o del desarrollo mismo, la estimulación del entorno no tiene que ver también con cómo tú te desarrollas, porque hay conductas que se normalizan. Entonces, si, por ejemplo, en el caso de los médicos que están consumiendo drogas, además de ya sea fármaco o algún tipo de droga ilícita, si bien tiene una función, también en su entorno está bien visto. Mm. En Es el que no, caso no de sé, la Gabriela. adolescencia, si se crece con un ambiente que consume drogas, se aprendió que era normal, se normaliza, ¿no? Claro, no estoy totalmente de acuerdo. Hay ambientes y de hecho el texto que les voy a pedir que lean justamente tiene que ver con la mixtura entre la herencia y el ambiente. ¿Mm? Y Gabriela, mira, interesante porque ahí lo que se normaliza el consumo, pero lo que se reconoce, ponte tú en los equipos de salud, que yo aquí no he hecho ninguna investigación, o sea, no he leído ninguna de acá, de Chile, pero al menos la de China, lo que se reconocía más que el consumo como algo valorable era el seguir rindiendo. Ujú, Entonces ahí vamos viendo cómo el ciclo vital influye mucho, porque en algún punto es como este afán de ser reconocido, de que tú puedes, ¿verdad? Démosle con todo. Entonces, en algún punto, claro, se puede normalizar el consumo, pero también hay una, como, ¿cómo decirlo? Como se enaltece la figura del rendimiento. ujú. ¿Mm? ¿Sí? Y ahí, Gabriela, hay un sociólogo, filósofo bien interesante surcoreano que se llama Bun Chun Han, que si le ¿Cómo se...? interesa, ¿sí? Sí, le iba a preguntar justo cómo se escribe. Si quiere, yo le mando me escribe por mail y yo le mando algún texto de Bun Chun Han, ¿sí?
Y él es, bueno, un filósofo surcoreano que es bastante conocido y él tiene una hipótesis, ¿verdad?, de la sociedad del rendimiento. ¿Mm? Él dice que a diferencia de la época feudal, donde uno tenía como un amo, ¿cachai? No sé, que tú trabajabas y te respondía con te puedes alojar acá, que en el contexto sociocultural actual, ¿verdad?, marcado por el neoliberalismo, en fin, hay un ideal, es como que ahora tú eres tu propio amo, Ujú. ¿cachai? Entonces, la hipótesis de Byung-Chul Han es que tú a ti mismo te autoexplotas, ¿cachai? Es como ya, ok, hay contexto, no podemos desentendernos, hay contexto de precariedad laboral, contractual, todo lo que nosotros queramos. Pero además, en esta sociedad del éxito, es como una partecita tuya que dice, tú tenés que seguir rindiendo y tenés que ser, no sé, ponte tú en el caso de las mujeres, tenés que ser muy buena mamá, tenés que ser buena esposa, tenés que ser buena pareja, tenés que rendir en la pega, y es como que uno termina uno misma o uno mismo, pues el caso de las mujeres, porque en general somos las mujeres las que tenemos como más de una ocupación a la vez, así como heavy y más la presión social, ¿verdad? Eh, Pueden estar en desacuerdo conmigo o no, yo hablo desde mi ser situado en algún punto, ¿m? Pero no sé, porque me fui para ese lado, Gabriela, disculpa. Porque estábamos hablando del aprendizaje y la normalización. Claro, entonces ahí se valora mucho como el ideal del rendimiento, ¿verdad? Yo sigo rindiendo y a perro, y voy igual y, no sé, intubo y ventilación mecánica, pero es una estrategia para lidiar contra el estrés que genera la situación, po. ¿Mm? Pero eso no tiene que ver también con tu tolerancia a la frustración y con tu emocionalidad al final. De todas maneras, La emocionalidad se puede desarrollar de forma sana en base a la teoría del desarrollo. mira, sí, de todas formas, ahí vamos, cuando revisemos apego, Ujú. vamos a profundizar harto como en las primeras interacciones, en la primera infancia, y cómo en algún punto hay ciertos indicadores que nos pueden ayudar a trabajar, por ejemplo, no sé, pues si la persona se siente muy inestable emocionalmente, eh, si la persona siente que es muy impulsiva, por ejemplo, o muy reactiva. ¿Mm? Ahí son como conceptos que la idea es que los vayamos conociendo. Por ejemplo, la reactividad, a diferencia de la impulsividad, la reactividad es cuando, por ejemplo, la Gabriela pasa, no sé, estoy jugando, y me dice, oye, Raiza, que te queda feo eso, que te quedan feos los aros. Oye, ¿qué te crees tú que me decís a mí que son feos mis aros? Es reactivo, ¿cachai? La reactividad tiene que ver con que hay un estímulo y yo reacciono frente al estímulo. A diferencia de la impulsividad, que la impulsividad no es necesario que haya un estímulo externo. ¿Mm? Ujú. Entonces sí, son variables que es importante, que las vamos a revisar y que es importante también considerarla con nuestros pacientes, con nuestros usuarios. ¿Mm? Sí. Bueno, la psicología del desarrollo va a plantear lo que es esperable en función de la edad del niño, cómo se desarrolla sus hitos principales de vida, los eventos más significativos y también los eventos traumáticos. ¿Mm? En los elementos traumáticos van a haber elementos traumáticos que son contextuales, como por ejemplo, no sé, me imagino, eh, no sé, contextuales, que fallezca alguien por alguien cercano, significativo por el tema del coronavirus, ¿verdad? Es como algo que es contextual. O por ejemplo, no sé, pues si estuviéramos en época de guerra, ¿verdad? Hay algo de lo sociohistórico que va a ir como y va a inscribir cierto hito significativo en mi vida, pero que quizás lo puedo compartir con otras personas, que no voy a ser la única. ¿Mm? ¿Sí? Miren, si bien hay un orden y van a haber aspectos genéticos vinculados al desarrollo, siempre van a existir diferencias individuales. ¿M? Por ello, la psicología del desarrollo nos va a prestar un marco referencial. Eso es importante que lo sepan, ¿sí? Nos va a prestar un marco referencial para poder decir, oye, mira, esta conducta al parecer está un poquito desadaptativa. ¿M? Pero siempre entendiendo que la conducta desadaptativa tiene una función,
¿sí? Que no es gratuita, ¿sí? Importante mencionarles que en la psicología del desarrollo hay variables que son genéticas, ¿m? Genéticas, biológicas, neuroquímicas, ¿sí? Que es todo lo vinculado, por ejemplo, a lo que se llama temperamento. El temperamento es una partecita de la personalidad, pero que tiene que ver con características más bien genéticas, pero no va a explicar al 100% la conducta o la manifestación de una persona, ni siquiera los síntomas del todo. ¿Te Eh, puedo decir algo? sí, Sí, mira, pasa bastante en tratamiento que los temperamentos se trabajan en base a ver cómo te puedo decir, en base a los impulsos de cada persona. Ya, como se dice aquí, uno reeducado va a salir con los mismos temperamentos a resolver a la calle, pero vaya a empezar vaya a saber canalizar tus temperamentos más que nada. Ya, vaya a saber identificar en qué estáis fallando, o si se te sube el temperamento de la sensualidad, de la irritabilidad o de la frustración. Más que nada, uno canaliza los temperamentos o aprende a canalizar los temperamentos nosotros como ex adictos que fuimos. ajá. Oye, Roberto, mira, efectivamente, y eso no, la idea es trabajarlo con uno y trabajarlo con los pacientes, con los usuarios. Uno, no porque estar bien emocionalmente no implica que esté en un estado de nirvana, así como, oh, que eres el Buda, Sí. te realizaste. No, como que esto el estar bien implica sentir angustia, implica sentir rabia, pero que la forma en que uno tolera, la forma en que uno sostiene estos afectos, primero te permitan hacer las cosas que para ti son importantes y te permitan cuidar los vínculos que para ti son importantes. Entonces muchas veces uno con los pacientes lo que trabaja no es que no tenga rabia, porque está como este ideal, ay, ojalá no tener rabia. La rabia es muy necesaria. La rabia aparece cuando tú ves una situación injusta. Sin la rabia, no sé, viviríamos quizá en esclavitud todavía, ¿cachai? Como, bueno, uno pudiese pensar eventualmente ciertas claves actuales de esclavitud, ¿sí? Pero me refiero a que la rabia implica cierta movilización afectiva frente a una situación injusta. Entonces, el rollo no es la rabia, el rollo es el modo en que yo tolero esta rabia y el modo en que la muestro, en que la expreso, de tal forma que quizá disminuya la sensación de injusticia, que quizá yo pueda manifestar lo que siento, lo que yo creo, que no destruya las relaciones que para mí son importantes. ¿Mm? O sea, Profe, se puede decir que la rabia uno tiene que empezar a canalizarla, ¿cierto? Ujú. Como como a empezar a manejar sus mismos decibeles hasta dónde me puede servir tener rabia. ¿Por qué? Porque más allá me puedo, no sé, autoflagelarme o me pueden pasar otras situaciones, más que nada. Exacto. profesora, Dígame. sí, respecto a lo que usted dice también, claro, todas las personas tenemos temperamento y claro, está la rabia también. Y también, ejemplo, la persona adicta soluciona todo de otra manera, de mala manera. Entonces, lo que se aprende en la comunidad es saber tener una resolución de conflictos, saber canalizar, como decía el compañero, canalizar los temperamentos. Mm. Ujú, ujú. Súper. Hay factores también de género y de expectativas de género. Y lo que uno se encuentra con mucha frecuencia es que, por ejemplo, los hombres tienden a manifestar la pena con rabia. Es como que hay es como que en vez de sentir pena, se conectan más rápido con la rabia. Y si tú profundizas en la rabia, llegáis a la pena. Llegáis, chuta, oye, qué El triste. Yo llanto. me sentí, estoy jugando, como me sentí abandonado o me sentí poco valorado. Y pasa en el caso de las mujeres también como por un tema de género, expectativas sociales y todo, que nosotros en general tenemos que trabajar más la rabia. Tendemos a contactarnos más con la pena
Y en general, si tú profundizas en la pena, tiende el núcleo a hacer rabia. Entonces, tiene que ver con estilos de crianza y expectativas vinculadas a cada género. Profe, ¿Sí? una Cuénteme. consulta. A lo que usted se refiere ahí, puede ser inconscientemente o puede ser algún tipo de mecanismo de defensa. ¿Qué cosa en particular? Por ejemplo, como la mezcla de emociones. Por ejemplo, yo como hombre, como expectativa de hombre, tengo pena, pero represento como mucho más la rabia, pero eso puede ser inconscientemente un mecanismo de defensa o es solo porque Sí. sí. Mira, si quieres podemos revisar los mecanismos de defensa. ¿Mm? Los mecanismos de defensa son propios de la teoría psicoanalítica y de todas formas, pues tú el sábado podemos dedicarnos a conversar un poquito más sobre ello. A mí me ayuda mucho a pensarlo desde la filosofía feminista, por ejemplo. Hay una autora bien interesante que es de la teoría de la performatividad, que es la Judith Butler, que ella plantea que hay ciertos modos de reproducción de género, ¿sí? En los cuales, ponte tú, el mismo hecho que yo ocupe aros, que tenga el pelo largo, va respondiendo a un modo de estar siendo mujer, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí yo creo que depende cómo a uno le acomode ciertas teorías para poder pensar las manifestaciones. A mí me hace sentido desde ahí porque... oh, los voy a silenciar, chiquillos, porque hay... Pero hablen si cuando tengan... Ahí, y había un audio que está como... me ayuda a pensarlo desde la teoría de la performatividad porque lo he visto, o sea, he visto que hay ciertos como prototipos o estereotipos de masculinidad y de feminidad que van moldeando el modo en que expresamos los afectos, el modo en que nos movemos, el modo en que en que buscamos ser reconocidos, ¿sí? Y que nos atraviesan a todos, a todos. ¿Mm? Sobre lo ¿Alguien quería hablar? Disculpen, lo silencié. Hable nomás. ¿Profesora? ¿Sí? Usted habla con Daniel Hola, Herrera. Daniel. Ajá. Hola, Cuénteme. bueno, por fin me puedo comunicar como a las 8:10, pero ya estoy ahí Muy conectado. bien. Usted mencionó acerca de lo que es la genética, está vinculada al temperamento. Sí. Eso tiene que ver con el hecho de que el temperamento, uno nace con un temperamento irritable o de ciertas características, Mira, ¿sí? sí sé que el Así, temperamento estaría vinculado, como tú señalas, a la irritabilidad y a la capacidad de socialización. ¿Mm? Pero por un lado está el temperamento ya. y por otro está el carácter. Y el carácter es como más la Pero esfera social y de la mixtura entre lo genético y lo ambiental, el estilo de crianza, el contexto, no sé, pues, como, mira, es muy interesante, incluso en el hecho de cómo se vinculan tus padres entre ellos, cómo tú te vinculaste con cada uno de ellos, tus hermanos, entonces, ¿sí? Va apareciendo, va deviniendo una persona, un cierto tipo de personalidad, que la gracia de la personalidad es que es estable y a la vez dinámica, ¿sí? Cuéntame, claro, Daniel, disculpa, te pero interrumpí. no, pero es parte entonces de un aprendizaje, porque todo se aprende, todo de alguna forma se va socializando, porque uno, cuando habla de la droga o de la adicción, entiendo que uno asocia cosas con otras que pueden satisfacer mi necesidad o la manera de yo sentirme quizás libre, de sentirme quizás más aliviado, o una forma también de poder escapar de escapar de ciertas situaciones que no logro enfrentar. Ujú. ¿Estoy bien? Sí, Asumo que sí, es así. sí, sí, sí. Ya, O sea, es que perfecto. si uno va como a los primeros cimientos de la noción de personalidad, recuerden como el tema de la tabula rasa, ¿sí? Que habían filósofos que Ujú, pensaban que nosotros nacíamos casi sin información, que veníamos al mundo así como si nada. Y la verdad es que claro, efectivamente hay factores neuroquímicos que influyen, eh, pero que no que ponte tú tengas a tu mamá o yo tenga, no sé, pues mi mamá tenga esquizofrenia, no quiere decir que yo necesariamente desarrolle una esquizofrenia, ¿sí? Pero claro. sí son parte relevante de, o sea,
Es importante recabar esa información también, antecedentes de trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Porque hay una Como partecita que es como algo, genética. perdón, entiendo en el fondo que podría ser hereditario en cierto modo. Claro, es que hay factores Ah, que son ya. hereditarios, que son genéticos, pero no porque yo tenga una carga genética la voy a manifestar necesariamente. Claro, o sea, no se puede, ¿Cachai? no necesariamente se desarrolla. Exacto, claro. Claro, pues tiene que ver con el aprendizaje, la manera de que yo refuerce algunas cosas y corrige otras. Ujú, sí, como con el ambiente, que pueda ser Claro, favorable o desfavorable. ¿Mm? exactamente. Eso. Disculpa, Raiza, en el caso de las enfermedades o de las patologías en general, ¿no tienen que tener un factor gatillante? ¿Ya? ¿Cuál es la Por pregunta? ejemplo, mi duda es que se está hablando de efectivamente hay una carga genética, no sé, la esquizofrenia puede estar en tu ADN, pero si no hay un factor gatillante, nunca pasó nada que te gatille una psicosis, es poco probable que la esquizofrenia se manifieste, ¿no? Ahí, Gabriela, estamos, o sea, estoy de acuerdo, pero ahí habría que hacer una distinción en los diagnósticos psiquiátricos. Justamente uno de los criterios para diagnosticar esquizofrenia es lo que tú llamas como el factor gatillante, que vendría a ser Ujú, el quiebre psicótico, el primer ujú, brote. ¿Mm? Entonces ahí uno puede evaluar una personalidad premórbida, ¿verdad? Quizás medio esquizotípica o medio esquizoide, pero justamente, claro, po, en el caso de la esquizofrenia, uno de los criterios para diagnosticarla es el brote psicótico. ¿M? Y también, si bien hay factores gatillantes, ponte tú en el caso del consumo, uno puede encontrar psicosis por droga. ¿M? claro. Pero a veces es re interesante porque hay pacientes usuarios, que pueden estar consumiendo muchos años y de repente, empiezan los síntomas psicóticos. Y ahí el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de una psicosis por drogas versus la esquizofrenia sería que los síntomas psicóticos remiten una vez que se deja de Ujú. consumir, ¿verdad? Entonces ahí es un diagnóstico diferencial con la esquizofrenia. Y sí, Gabriel, efectivamente uno encuentra factores desencadenantes, ¿m? De Ujú. todas maneras. Ok, Sí. gracias. Oye, Gabriela, ¿tú trabajas en salud mental? Ah, no, soy terapeuta natural. Ya, súper. Sí, Sí, porque de hecho tenía, esa pregunta hay que tener, yo creo que es una pregunta que hay que tener familiaridad con lo que es salud mental. Mm. es que claro, yo tenía entendido que en el caso de la esquizofrenia, la alucinación es mayor a un mes, la psicosis como tal, y tiene más factores que solo la carga genética, sino que también la personalidad, el cómo se relaciona con la realidad, porque hay distintas patologías que también tienen psicosis y que no necesariamente tienen que ver con que tu mamá haya sido esquizofrénica, por ejemplo. Claro. Como comenté hace un ratito, Gabriela, que tu mamá tenga esquizofrenia, mi mamá no quiere decir que uno inevitablemente la desarrolle. ¿M? Pero sí, por ejemplo, puede afectar en la historia de vida de la persona, ¿sí? Si la mamá se crió y la mamá está descompensada, por ejemplo, en la parte psicótica, efectivamente, más que desarrolle una esquizofrenia, un trastorno psicótico, pueden haber historias complejas, ¿verdad?, de infancia. ¿M? Y respecto a las alucinaciones, eso ya es más de la psicopatología, pero es importante señalar que la alucinación y los delirios son síntomas positivos de la esquizofrenia, pero que no son los más determinantes para el diagnóstico. De Ujú, hecho, técnicamente cualquiera de nosotros podría tener una alucinación, porque las alucinaciones hay que distinguir entre síntomas psicóticos primarios. ¿M? Y síntomas psicóticos secundarios A. Por ejemplo, una persona puede tener alucinaciones secundarias, por ejemplo, a la pérdida de alguien significativo. Entonces yo lo escucho, yo lo huelo, ¿verdad? Siento que está su presencia, y eso no quiere decir que tenga esquizofrenia. ¿M? ujú, Eso quiere decir que desde la lectura psiquiátrica, obviamente podemos hacer lectura del plano más espiritual, yo estoy centrándome en la disciplina psiquiátrica en particular, ahí uno puede decir, ya esta sintomatología psicótica es secundaria al afecto. Uno desde el afecto puede tener síntomas psicóticos. ¿M? ujú. Sí.
Ahí nos fuimos para otro lado, pero Gabriela, a mí me interesa. Yo trabajo en psiquiatría, entonces estos temas me interesan demasiado. ¿Ya? Disculpen si Perdón el por resto no aburre. desconcentrarte. No, no te preocupes. Ya pues, miren, por hoy día vamos a dar por finalizar la clase. ¿Qué les voy a pedir? Para la próxima semana, como no se conocen, y solo algunos han hablado, yo creo que para todos va a ser importante como conocernos, ¿verdad? La próxima clase les voy a pedir que se conecten puntual, ¿verdad? A las 7:15. Si alguien tiene algún problema, me manda un mail, yo lo estoy revisando. Y les voy a pedir que se presenten, ¿ya? Que se presenten y que nos cuenten 3 cosas de ustedes mismos. 3 cosas que pueden ser aleatorias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, yo digo, yo soy Raiza, trabajo en el Barro Luco, que es primera característica que yo escojo. Me encanta la música rock, no sé, ¿sí? Y la tercera, no sé. No se me ocurre, me gusta el café, ¿ya? Entonces, la idea es que la próxima clase, yo voy a partir como con una ronda de presentación porque también los quiero conocer, ¿ya? Y para que se conozcan entre ustedes, porque la idea es que hagan un trabajo grupal. Y para armar grupos tienen que conocerse. ¿Ya? Eso es para el miércoles, ¿verdad? Para el miércoles. Entonces, ustedes dicen su nombre, su apellido y 3 características de ustedes. ¿Ya? Estimadas y estimados, les mandé un Dropbox. En ese Dropbox se los voy a compartir al tiro antes que terminemos la clase. Espérenme por acá. ¿Ese Dropbox dónde llega? Disculpe. Se lo mandé al mail. Ya, vale, ok. ¿Ya? Así que ahí Ya, usted se conecta a su mail. Mire, va a encontrar esto. ¿Se ve la pantalla? No. No. Ahí sí. Ahí sí. ¿Qué van a encontrar en este Dropbox? Van a encontrar primero la clase de hoy día, lo que conversamos que es full introductorio. Van a encontrar un libro que se llama Desarrollo Psicológico. De ese libro quiero que lean el capítulo 3, que se llama Herencia y Ambiente. Quiero que lo lean para el sábado, ¿ya? Porque si se los pido para el miércoles me parece una locura, muy encima, ¿ya? De acá, el capítulo 3 de Desarrollo Psicológico, y de acá, de Atención Integral, es una norma técnica de Atención Integral de Salud Mental en niños y niñas de 5 a 9 años, en APS. ¿Sabemos todo lo que es APS o no? No. No. APS es Atención Primaria de Salud, es decir, todo lo que es CESFAM, lo que uno antes llamaba consultorio, bueno, en verdad seguimos llamándolo consultorio, pero es CESFAM, o bien CESCOF, ¿ya? Recuerden que el sistema sanitario en la salud pública se divide en 3 grandes niveles: la atención primaria, la atención secundaria, donde estarían los COSAM, que los COSAM, por ejemplo, sí, COSAM, que de hecho tienen programas de adicciones algunos, ¿verdad? El día de mañana pueden desempeñarse ahí. CESAM, CDT, CRS, todo lo que es como atención de mediana complejidad y mediana severidad. Y están el nivel terciario, que son ya las hospitalizaciones propiamente tal. Hay hospitales que funcionan como hospitales terciarios, por ejemplo, el del tórax, que está en Providencia, ¿sí? El oncológico. Son como, todo lo que es nivel terciario en salud es como muy, muy especializado en una temática en particular. Entonces, este texto que les mandé, que les subí, la idea es que lean la unidad 1 y la unidad 2. Dígame. El PPT está en el Dropbox, ¿cierto? El PPT de hoy día ¿El PPT de está... hoy? Sí. Ya, gracias.